Hey, si quieres saber de qué manera volverte un lector mucho más eficaz, ser un multidisciplinario en la lectura, te invito a que te quedes y analices precisamente lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo. Un placer que has querido aprender más sobre este tema, que te hayas quedado sobre todo para conocer más cómo ser un lector más eficiente, más eficaz. En otras palabras, un lector multidisciplinario. Lo primero quiero ponerte en contexto. ¿Qué es lo que sucede? En los tiempos actuales, la atención que cada persona tiene se hace más escasa. Entonces, si tú lo pones o si tú colocas a una persona a leer un libro en papel, me refiero, le resulta más complejo el hecho de poder retener la atención. Y entonces se distrae más fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados ahora precisamente a los dispositivos electrónicos y sobre todo a cosas que nos están robando nuestra atención. Es decir, las redes sociales, las notificaciones, el correo electrónico, como todo lo tienes en la palma de tu mano, resulta mucho más fácil distraerte en uno de estos dispositivos que prestar tu atención hacia algo que realmente te pueda beneficiar. Entonces, uno de los deseos de las personas, uno de los deseos, perdón, de las personas radican precisamente en pues asimilar más conocimiento, en tener mejores hábitos y demás. Bueno, la lectura viene siendo uno de los hábitos más deseables, sin embargo que más trabajo cuesta. Y lo que vamos a validar aquí te va a dar una técnica de 5 pasos para que tú logres disfrutar el proceso y sobre todo te des cuenta que no es tan complicado si te organizas bien. Lo primero, para ser un lector multidisciplinario, un lector más eficiente, más eficaz y sobre todo que disfrutes del proceso, es que tienes que ser diferente. Es decir, es un proceso no convencional. Las personas que suelen ser lectoras, las personas que suelen de alguna forma disfrutar más esto, son distintas. Son se distinguen de los demás. ¿Por qué? Porque su conocimiento o la manera en la que asimilan el conocimiento es mucho más diverso, que eso nos lleva al punto número 2. Tienes que acostumbrarte a leer de una amplia variedad de temas. ¿A qué me refiero? No te encasilles en una sola cosa. No seas una persona la cual nada más sabe de un tema y ya, porque eso te va a aburrir. Eso va a ser, bueno, más de lo mismo y al final uno se aburre. Como seres humanos necesitamos los contrastes, necesitamos la variabilidad, necesitamos cosas que nos saquen precisamente de la predictibilidad, porque de otra manera empieza a carecer de sentido las cosas. Por un lado, no te sientas mal, si sientes que no encajas muy bien o si sientes que a lo mejor el statu quo no cuadra mucho con tu forma de pensar, es normal. Un lector eficiente, un lector eficaz, un lector multidisciplinario normalmente se va a distinguir del resto por su pensamiento ecléctico. Eso es lo primero. Lo segundo viene siendo que entiendas que hay que leer de una amplia variedad de temas. No te encasilles en uno solo. Una vez que tú tienes ya comprensión de esto, tienes que saber que es importante que leas varios libros a la vez. No me malentiendas, no me refiero a que al mismo tiempo tengas varios libros, sino más bien que si estás leyendo uno, dos, tres libros, pues que los puedas leer de manera simultánea. Es decir, puedes tomar un libro de un tema, otro libro de otro tema, otro libro de otro tema, y a lo largo del día leer un poco de uno, leer un poco del otro y leer un poco del otro. ¿Por qué te lo digo así? De esta manera vas a estar refrescando a la mente, vas a estar, digamos, expandiendo precisamente el conocimiento que tienes, pero no te vas a aburrir. Es como cuando puedes ver programas que te gustan en televisión, por ejemplo, Netflix o cualquier otra plataforma, y no te encasillas nada más en un solo programa, sino muchas veces puedes ver de uno, de otro y de otro. Muchas veces esto hay personas que están de acuerdo, hay personas que no. Yo te lo digo en base a la experiencia y te sugiero que leas de diversos libros de una manera simultánea. Algo muy importante, no se trata que tomes un libro, por ejemplo este, y que digas, ok, voy a leer este libro de principio a fin, todo, y hasta que termine todo este libro voy a leer otro. Así, la gente piensa de esa manera. La gente tiene un pensamiento extremista muchas en estas cosas. Y la verdad es que no funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes estar interesado, interesada en un tema, y el libro te puede ayudar en ese tema. Pero gran parte del contenido del libro quizá no te va a ayudar en ese tema. Quizá gran parte del contenido del libro simplemente te va a ocasionar
una pérdida de tiempo. ¿A qué voy? Los libros obviamente pues tienen pepitas de oro, ¿no? Tienen estas piezas fundamentales de oro que es importante extraer, pero gran parte del libro es relleno también. Entonces si tú vas a agarrar y te vas a leer manuscritos como estos, de principio a fin, pues claro que te va a tomar demasiado tiempo y no vas a ser ni efectivo, ni eficaz, ni multidisciplinario porque vas a acabar agotado. Lo que te sugiero más bien es que tomes libros que te interesen y trates de tener tres, por lo menos, y que a lo largo del día puedas alternar entre ellos. Que esto nos lleva precisamente al cuarto paso. Es decir, el primer paso es ser diferente. El segundo paso es que tienes que leer una amplia variedad de temas. El tercer paso es que trates de leer de manera simultánea, es decir, tres o más libros de manera simultánea. El cuarto es qué recomendaciones te doy en términos de los libros. Es decir, qué libros leer, que viene siendo uno de los enfoques principales. Algo que a mí me recomendaron y me ha servido mucho y lo voy a sugerir a toda la gente de la audiencia es que cada persona debe tratar de tener tres segmentos grandes. Por un lado, libros que vienen siendo clásicos o de historia, ¿sí? Por otro lado, libros enfocados precisamente a tu desarrollo profesional, es decir, en esa área en la que quieres destacar, en la que te quieres especializar. Y por último, la categoría de biografías. Es decir, tres categorías diferentes donde tú tienes que separar o alternar precisamente las lecturas. ¿Por qué cada uno de estos? Bueno, la cuestión de los libros clásicos nos ayudan precisamente a tener fundamentos. Son libros que pueden tener la clave, ¿no? Dicen que tengan más de 50 años hacia atrás. Pero pueden ser libros desde hace siglos, ¿no? O milenios, según sea el caso. Puedes tomar filósofos desde Aristóteles, Platón, Sócrates. Te puedes ir a quizá filosofía un poco más reciente, ¿no? Entre comillas, como Nietzsche. O puedes agarrar filósofos como Descartes, ¿no? Hablando precisamente de diferentes formas de ver las cosas, diferentes modelos de pensamiento, pero también la cuestión de la historia es muy importante. Will Durant viene siendo uno de los exponentes que ayuda mucho sobre eso y trata de tener fundamento, base sólida, ¿sí? Es importante que esa luz, ese conocimiento lo logres tener. Por otro lado, tu especialidad es fundamental, ¿no? Es decir, si tú quieres especializarte en un tema, obviamente necesitas profundizar en ese conocimiento. Y por último, biografías. Las biografías inspiran, las biografías motivan de alguna forma. Las biografías te llevan precisamente a entender quizá problemas que tú tuviste o problemas que tú tienes más bien, personas las pudieron haber tenido y cómo es que las superaron o qué fue lo que hicieron. Y empiezas a aprender y replicar precisamente de las personas que ya están o han estado en el lugar donde tú quieres estar. Y el último punto radica en comprender sobre todo la rutina. O sea, ¿en qué momento lees uno, en qué momento lees otro? Una recomendación, nada está escrito en piedra, pero te sugiero que lo tomes en consideración, es que en la mañana empieza precisamente con los clásicos, en la mañana empieza con los libros de historia, es decir, los libros que tengan más de 50 años hacia atrás, los fundamentos, las pepitas de oro que vas a poder recolectar precisamente de esos libros, de filósofos, de historiadores, ¿por qué no? Personas que se han enfocado precisamente a diferentes áreas de la vida, pero libros de antaño, ¿no? James Allen, Napoleon Hill, Joseph Murphy, Maxwell Maltz. Puedes tener, si me voy más hacia atrás, pues como dije antes, Nietzsche, Descartes. Puedes leer precisamente desde los filósofos de la antigua Grecia. Puedes leer desde, en fin, ¿no? Es decir, no hay un límite en relación a todo lo que tú puedes conseguir en este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque te va a dar fundamentos. Después, a mediodía, la hora de la comida, quizá un poco después de la comida, te sugiero que te enfoques en tu especialidad. Te enfoques en los libros que pueden ayudarte precisamente a tu desarrollo profesional, ¿sí? Trata de dedicarle también un espacio a los mismos y en la noche trata de reforzar precisamente la cuestión de las biografías. ¿Por qué? Porque de alguna manera en tu mente quedan esas ideas, ¿no? Tu subconsciente las empieza a asimilar mejor y sobre todo empieza a fluir, ¿no? De una manera
más natural. No te recomiendo, no te sugiero que leas tu especialidad en la noche. Tienes que dejar tu mente relajarse, tienes que dejar que tu mente pueda divagar libremente y no forzarla siempre con las mismas cosas, ¿ok? Entonces tienes estas tres categorías en tres momentos del día. ¿Cuánto tiempo? No hay una cantidad exacta. Yo te sugiero que si puedes dividirlo en 20 minutos en la mañana, 20 minutos mediodía, 20 minutos en la noche, es un excelente punto de arranque. Habrá quienes lean una hora, si es que tienes el tiempo y la facultad lo puedes hacer. Habrá quienes lo hagan menos todavía, pero independientemente del punto, tú puedes arrancar precisamente con 20 minutos en la mañana, 20 minutos al mediodía, 20 minutos en la noche y en la mañana lees los clásicos, la historia, los filósofos, estos fundamentos, ¿no? Los cuales siguen estando vigentes. Lees tu especialidad, mediodía, tarde, y en la noche terminas con biografías que te inspiren, que te ayuden a ser una mejor versión. Es lo que te quiero compartir, es lo que espero que te quede algo, ¿no? Sobre todo en este tipo de temas y cómo es que tú puedes convertirte precisamente en un lector multidisciplinario, un lector más eficaz, más eficiente. No te saltes el proceso, sigue estas directrices, estos 5 puntos y seguramente tendrás un muy buen resultado. Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en una siguiente reflexión práctica. Chao.